Seguimos en Minuto a Minuto, estamos con Daniel Filmus para hablar de la actualidad de la Argentina, pero puntualmente por algo que se dio a conocer que no es novedoso porque ya había existido, pero que genera muchísima polémica, y se trata de un manual para chicos que asisten al colegio que pone el énfasis en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, denigrando absolutamente todo lo ocurrido y ponderando las políticas elegidas por Mauricio Macri. Este es un deber por parte del alumnado de tener que estudiar con ese manual alumnos que tienen entre 12 y 13 años. Daniel Filmus, bienvenido, gracias por venir. ¿Cuál es su observación? ¿Hace cuánto que ocurre esto? No, bueno, ha venido ocurriendo, hay que decir que muchos de estos libros después los compra el ministerio y los distribuye en las escuelas, con lo cual para muchos chicos es la única opción que tienen. Y realmente es de una gravedad sin precedentes, porque da una opinión que, como sabemos, tiene muchísima autoridad, tanto para el maestro como para los chicos, cuando se trata del libro de texto de la escuela. Me parece realmente gravísimo, me parece que el ministerio debiera rever esta situación, dar marcha atrás y pedirles que corrijan aquellos aspectos que hacen a la historia reciente y que tienen una carga partidaria. No se trata de libros que tienen una carga política, porque claramente si uno analiza la historia o la realidad, hay una carga política. Uno no puede decir que no. La cuestión es cuando claramente toman partido desde el punto de vista partidario, como es el caso de este libro que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Usted llegó a leer algunos...? Sí, no, ya lo había visto y ya desde el Congreso de la Nación ya firmamos un pedido de informe por qué el Ministerio permite que existan estos libros y que estos libros lleguen a las escuelas y por qué el Ministerio a su vez los distribuye, que le agrega, insisto, un adicional de gravedad al asunto. Aparte en una edad clave, 12, 13 años, estamos hablando de chicos que recién se están iniciando en el conocimiento más profundo, principalmente de la historia argentina. Sí, séptimo grado, están terminando el ciclo primario y pasando al secundario. Yo lo que le quería preguntar a Filmus es, un manual de una empresa editora, ¿qué tan oficial es la información allí volcada como parte de una currícula escolar? No es oficial de ninguna manera, pero lo que hace el Ministerio es decir cuáles son los contenidos básicos, se llama núcleos de aprendizaje prioritarios. Dentro de ese núcleo de aprendizaje prioritario están los temas que los libros deben abordar, y los libros que abordan los temas políticos más recientes tienen que abordarlo de una perspectiva descriptiva, no de una perspectiva con carga, insisto, ideológico-partidaria. Y en este sentido, está claro que no se puede hacer censura respecto a los libros. Lo que no puede hacer el Ministerio es tomarlo como libro propio y distribuirlo de ninguna manera. Nosotros incluso, interesante, cuando nosotros fuimos en el 2003, hicimos una revisión de los libros que todavía seguían hablando de la dictadura como indistintamente un gobierno institucionalmente democrático y un gobierno dictatorial. Y no lo distinguían. Uno podía ver la secuencia de los gobiernos y no aparecía que eran gobiernos de la dictadura. Eso es porque muchos libros, muchas editoriales lo que hacían era cambiarle la tapa al libro y seguir editando el mismo libro que venían editando hace décadas. Hubo una revisión de los contenidos que permitieran enfocar el énfasis fundamentalmente en el tema de la defensa de las instituciones y de la democracia. Y hoy hay que decirlo, uno lo ve el 24 de marzo, pero lo ve en muchas ocasiones. Nuestros chicos tienen una conciencia democrática muy fuerte, entre otras razones porque la distribuye la escuela. Cuando la escuela genera una carga a un chico que está leyendo eso y después llega a la casa y también transmite eso porque es una verdad instituida, cuando uno lo ve en un libro y es chico, ahora uno sabe que un libro es algo subjetivo y que se puede debatir lo que está en el libro. Cuando venía algo, ¿cuál es el criterio de autoridad, mamá? Lo dice el libro. Sí, si lo dice el libro no se puede equivocar. Bueno, en este caso está no solo información cargada ideológicamente, sino información falsa. Cuando uno resalta cierta información y no otra, por ejemplo, los años de crecimiento que ha habido entre el 2013 y el 2015, uno podría dar estadísticas concretas, cuánto creció la Argentina, cuánta pobreza había, puede tomar datos de la realidad, qué comercio exterior, cuánta industrialización, uno podría tomar datos de la realidad y es bueno. Yo no soy de aquellos que dicen que porque es cercano la escuela no lo puede tomar. La escuela puede tomar lo cercano. Es decir, lo que pasó ayer es historia, lo que estamos hablando nosotros ahora es historia también. Se puede tomar, pero hay que tomarlo con datos que sean objetivos de la realidad. Y como exministro recién decía lo que debiera hacer ahora, hoy por hoy, y tomar esos libros y por supuesto equilibrarlo. No sé si el término es suficiente o por lo menos reacomodarlos para que no formen parte directamente del gobierno. ¿Y cómo se hace? Digamos, ¿cómo debiera hacerse cuando es beneficioso para quien lo No, bueno, tiene que determinar? primero no es que, ¿cómo se hace? Primero es obligatorio.
Es decir, un gobierno no puede dejar que pasen estas cosas. Y hay menos, como estamos diciendo, incentivar que pasen estas cosas. Como el Ministerio tiene que tomar cartas en el asunto, el Congreso, por eso hicimos el pedido de informe, le pide al Ministerio que dé cuenta por qué está permitiendo que se distribuyan estos libros. ¿Hay en las muchos escuelas. colegios que están con este No manual? sabemos la cantidad que hay, pero está claro que es algo favorecido desde el gobierno. Por eso me parece que la polémica, el debate, hay que hacerlo, esto no respecto de la política, sino de las miradas partidarias. Recordemos, yo digo, las imágenes de Macri frente a los chicos y diciendo sí se puede, incentivándolos a cantar canciones también partidarias en escuelas públicas. El mismo presidente que dice que los chicos caen en la escuela pública, ¿no? Me parece de una gravedad importante. Y Luciana, recordemos también que hay funcionarios de este gobierno y muchos comunicadores que adhieren a la opción de Cambiemos que constantemente recuerdan aquellos manuales del primer peronismo que decían Evita te ama, etcétera, etcétera. Algo que, por supuesto, es discutible a 70 años vista, pero no parecieran estar tan preocupados por esto que es actual, que está hoy en la Sí, escuelas. y que además había hecho una determinación, ahora no me acuerdo del caso puntual, pero no ocurrió hace demasiado tiempo, que se dio a conocer de que cuando era un contenido ideológico distinto al que impulsa el gobierno, había ahí un coto a esa libertad de expresión. Ha pasado, no sé Incluso si vos se ha recordás, abierto hace poco en el un colegio. 0800 en El algún 0800. momento, un 0800 para denunciar si había contenido ideológico cuando lo que en definitiva, si mal no recuerdo, se intentaba en aquel momento discutir dentro de los colegios, eran cosas elementales como la educación sexual integral y otros ítems que prácticamente nadie debería discutir. Pero recordarás también los docentes que fueron sancionados en la ciudad de Buenos Aires por recordar el 24 de marzo. Sí. Estamos hablando de estos años, estamos hablando de irnos muy atrás en la historia. Realmente, cuestiones que tienen que ver con la defensa de la democracia fueron cuestionadas. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, el Ministerio, si quisiera tomar medidas en el asunto, tiene que formar una comisión que sea plural, que evalúe los libros y ver qué libros de ellos no puede comprar el Ministerio. No puede prohibir, insisto, no puede prohibir que se publiquen. Lo que puede hacer es desaconsejar que esos libros lleguen a la escuela y mucho menos comprarlos para distribuirlos. Los invito a que presten atención, por supuesto, y principalmente a nuestros telespectadores, al informe que presenta Lautaro Maislin, El silencio de Laura Alonso. ¿Cómo va, Luciana? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Les vamos a mostrar primero un tuit que posteó Laura Alonso el viernes pasado antes de publicar el siguiente informe. Lo vemos en pantalla al tuit de Laura Alonso, que se adelantó a la jugada antes de este siguiente informe. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, hace unas semanas dijo: Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman, que los denunció. hoy dará una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sabemos que es difícil entrevistarla, pero vinimos hasta aquí para intentarlo. Laura, ¿cómo va? Voy a hablar. ¿Qué puede ser? Está por hablar el señor de los... Laura, le queríamos preguntar solamente cómo tomó que sea declarado en rebeldía el fiscal Stornelli. El fiscal está siendo investigado por un juez y la Procuración General, así que tendrá que dar todas las explicaciones que correspondan. Está hablando una persona que va a dar una conferencia. En el 2014 tuiteó: me parece solo a mí o esto de que un fiscal sea declarado en rebeldía es de una gravedad institucional inusitada. ¿Va a tuitear algo este año? Está hablando ¿Va a tuitear? de una conferencia en la Universidad de Buenos Aires. Hay una persona que está hablando de un organismo. Estando en la universidad pública, en la Universidad de Derecho, ¿no le da ganas de hacer unas materias para poder estar en la Oficina Anticorrupción como abogada? ¿Le parece bien que la titular de la Oficina Anticorrupción sea del oficialismo? Bueno, esperamos que termine de hablar y la entrevistamos más tranquilos, ¿puede ser? No, la 11.5N. Bueno, ahí vemos cómo se va Laura Alonso.
sale por una puerta del costado para evitar hablar con C5N, como era de suponer. Quiso hablar con Laura Alonso, evidentemente ella no tenía ningún tipo de intención de responderle a Lautaro Maislin. Gran intervención de nuestro compañero, y me gustaría saber la opinión de Daniel Filmus, porque la realidad es que la mayoría de las preguntas, salvo cuando le pregunta sobre la funcionaria que se refería a ella, que formaba parte del oficialismo y que estaba en el sistema de la búsqueda de la anticorrupción, después no había ningún inconveniente. No, por supuesto, pero la verdad que el periodista a quien felicitamos enormemente, porque C5N está jugando un papel muchas veces aislado del resto de los medios, tratando de que respondan las preguntas que los medios oficialistas no le hacen a los funcionarios. Y ahí hizo varias preguntas. La primera y fundamental es cómo puede ser que la Oficina Anticorrupción esté ocupada por alguien del oficialismo. Pero la segunda es cómo puede ser que esté ocupada por alguien que necesitó un decreto especial que permitiera que no sea abogado, porque lo que decía la disposición es que tiene que ser abogado para ocupar ese lugar. En tercer lugar, lo primero que hay que preguntarle, el juez que está investigando la causa a Nisman, debiera llamarla urgente, porque ella debe tener información de cómo lo mataron, quién lo mató, porque está diciendo algo que la justicia todavía no ha determinado de ninguna manera. Dice que lo van a matar, aparte está perjudicando y acusando de asesinos, es decir, no lo pudieron matar, por eso lo están citando. La verdad que es de una gravedad increíble, y mayor gravedad es que elijan a qué medios le contesten y a qué medios no. Evidentemente se incomodó cuando le pregunta sobre Stornelli por ese tuit que hacía referencia nuestro compañero, de lo que habría escrito además la mismísima Laura Alonso en esta cuestión de la declaración en rebeldía. Sí, lo que estamos esperando es que haya una oficina anticorrupción, porque está claro que la que dirige Laura Alonso no es de ninguna manera una oficina anticorrupción, porque es para amparar la corrupción de los funcionarios oficiales. Yo fui funcionario, ¿cuántos años? ¿No? Fui ministro de Educación durante casi 5 años. No recuerdo una situación en la cual hayan venido a preguntarme y no haya contestado. Justamente alguien que es funcionario tiene que poner la cara y responder frente a las preguntas. Le puede gustar o no gustar, puede responder bien o mal, pero tiene que responder. Me parece que lo que hace Laura Alonso justamente es no honrar el cargo que tiene. Sí, nuestro compañero le preguntaba a Laura Alonso por un tuit que había publicado años atrás relacionado con otro fiscal ad hoc en realidad, ¿no? Carlos Gonella, uno de estos fiscales especiales que había nombrado en su momento la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, que, bueno, habiendo sido citado, había sido declarado en rebeldía y no había acudido a esta declaración. Pareciera que a Laura Alonso en aquel momento le generaba una gran preocupación esta actitud de un fiscal que, insisto, era ad hoc, no tenía todas las características ni las facultades propias del Ministerio Público, pero no le parece sorprendente que haya un fiscal federal de la Nación, de los 12 que están en el edificio más importante de la justicia, uno de los más importantes, que es el de Comodoro Pi, declarado en rebeldía, y que insiste que no va a presentarse a declarar, porque también el otro tema, Filmus, es ¿no? Es que por un lado el fiscal Stornelli decida no presentarse a declarar, que Bonadío lo ratifique también al frente de la investigación por las fotocopias de los cuadernos. Pareciera haber, bueno, una cobertura del propio Comodoro Pi para que esto se contenga y nadie más le consulte fuera de hay que dar un ejemplo claro, porque Stornelli tiene fueros, y yo he estado en varios medios distintos, que la primera pregunta es la comparación con la situación de Cristina, y hay que decir claramente, Cristina, a pesar de tener fueros, ha ido a todas las indagatorias que se la ha convocado, y los que me escuchan tienen que saber que los fueros no sirven para eludir la justicia, ¿no? Los fueros para lo único que sirven es para no ser detenido, más cuando es una prisión preventiva, y como el senador Pichetto ha dicho una y otra vez, lo que no hay es una sentencia firme. Entonces, para eso sirven los fueros, pero de ninguna manera los fueros de Stornelli le permiten no presentarse a declarar. Lo primero que debiera hacer, y lo primero que debiera hacer
en este caso Laura Alonso, es dar una opinión fuerte a ese respecto. Lo primero que debería hacer Laura Alonso, si fuera realmente de la Oficina Anticorrupción y se preocupara por la corrupción, es tomar los artículos que salieron este fin de semana respecto de quienes se están enriqueciendo ilegítimamente con los dólares, ¿no? A partir de la crisis que estamos atravesando, que estamos pagando todos los argentinos, y ver sus vinculaciones con los funcionarios. Porque lo que hemos visto desde la compra de dólar futuro a cómo hacer para entrar en la especulación financiera, que los que se benefician son las empresas de los funcionarios, son familiares de los funcionarios o amigos del presidente. Entonces me parece que hoy tendría una oficina anticorrupción una tarea enorme. Estamos todos en contra de la corrupción y no hay corrupción buena y mala o de una fuerza política de otra. La corrupción hay que, sin ninguna duda, investigarla y castigarla donde ocurra, porque es la plata de la gente que tiene que ir para la gente. Cuando uno se queda con un peso que no es el que no está siendo utilizado para lo que aportamos con los impuestos, que es favorecer principalmente a los que más lo necesitan, tiene que ser castigado. Ahora, ese es el trabajo de Laura Alonso. Está en cualquier otra cosa que tiene que ver apañar y rápidamente, cuando se le presenta un caso, decir que el funcionario tiene razón. Filmus, ¿por qué le preocupa al gobierno la investigación que está realizando Alejo Ramos Padilla? Bueno, porque están los dedos, las huellas dactilares puestas del funcionario del gobierno en todos lados. En primer lugar, porque está funcionando un servicio de parainteligencia con, según se está viendo, con muchos de los integrantes de la fuerza de inteligencia. En segundo lugar, porque tiene que ver con relaciones con servicios de inteligencia de otros países. En tercer lugar, porque lo que está mostrando es que hay un mecanismo para generar declaraciones e inclusive en ese sentido equiparando lo que ocurría en épocas de represión para quedarse, como hemos tenido las denuncias últimamente, para quedarse con las empresas particulares, a través de un circuito que tiene que ver los medios de comunicación. Los mecanismos que ellos utilizaron y que están siendo expuestos en este momento son de una gravedad enorme. El primer interesado, porque es el que maneja los servicios de inteligencia, en descubrir, en profundizar y en apoyar al juez Alejo Ramos Padilla en esta investigación, debiera ser el gobierno, si es que el gobierno no estuviera implicado. Ahora, lo hemos escuchado al presidente decir por televisión, al mismo tiempo que planteaba, nosotros no intervenimos en la justicia, al mismo tiempo plantear que pedían la destitución en el Consejo de la Magistratura del juez Ramos Padilla, a quien debemos darle nosotros, como hemos hecho en el Congreso de la Nación, todo el respaldo para que siga investigando. Filmus, lo cambio de tema, lo llevo a la política partidaria, porque recién charlábamos aquí en el piso con un diputado provincial del Frente Renovador, que nos decía que su opinión personal, y seguramente compartida por muchos del mismo espacio político, era que no era necesaria una paso entre Cristina Fernández de Kirchner y eventualmente quien surgiera de la propia interna de Alternativa Federal, sea Roberto Labaña, Sergio Massa o quien fuere, que para ese espacio, para el dirigente, creía que era mejor que llegaran ellos a la primera votación y que eventualmente quedaran después de las PASO para la elección general dos alternativas distintas del peronismo. ¿Usted cómo lo ve esa posibilidad? No, yo pienso en el sentido contrario. Yo pienso, y creo que estamos trabajando en esa dirección, como se está resolviendo en cada una de las provincias. Fíjense que prácticamente todas las provincias han resuelto ir a elecciones en un camino de unidad. Me parece que tenemos encuestas que muestran que el 70% de los argentinos y las argentinas se manifiestan golpeados por este gobierno, se manifiestan en contra de las políticas de este gobierno y que van a votar a la oposición. La pregunta es, ¿qué alternativa tiene el gobierno de ganar si la gran mayoría va a votar en contra? Bueno, la única alternativa que tiene que ganar es dividir a la oposición. Y me parece que justamente quienes integran el Frente Renovador, Sergio Massa o Labaña, tienen la responsabilidad de definir si van a colaborar para la unidad de la oposición, para que estos sean los únicos 4 años de Macri. Nadie se imagina 4 años más de este desastre que están dejando en diciembre de este año, o si van a ser un instrumento de la división de la oposición. Pueden jugar Labaña o Massa a favor de la unidad y de que haya una alternancia en el gobierno que permita volver a la senda del crecimiento y la distribución, o pueden jugar para dividir la oposición y permitirle al gobierno ganar. Yo creo que esa responsabilidad que tiene es histórica, les va a pesar para siempre, ¿sí? Porque realmente es necesario, y lo digo no solo desde el punto de vista, parafraseando a Borges, desde el punto de vista de que nos une el espanto, ¿no? También nos tiene que unir un programa común. Argentina y sus experiencias, por ejemplo, en el caso de la Alianza,
de hacer una unidad en contra de Menem, y eso duró muy poquito en el gobierno y terminó como todos sabemos. Entonces me parece que hoy lo que nos pide la gente en la calle, lo que nos pide todo el mundo en la calle es únanse, súmanse, discutan un programa común, tengan una alternativa para el país. Insisto que esa idea que tiene algunos sectores, que ya la han mostrado en otro momento, de dividir para que al final triunfe el oficialismo, me parece que es grave. Hoy no hay alternativa. Argentina no resiste 4 años más de un gobierno como el que está llevando adelante Macri. Filmus, quiero volver al caso Stornelli, a la investigación de Alejo Ramos Padilla, porque uno de los puntos directamente vinculado con una persona muy fuerte del gobierno, como es Patricia Bullrich, con esta idea, con esta investigación que está llevando a cabo de el dinero que aparentemente le habría dado a Fariña. ¿Cuál es su opinión? No, bueno, está claro que nosotros lo que tenemos que hacer es dejarlo investigar a Ramos Padilla y que pueda avanzar en el conjunto de la causa, lo que él tiene a partir del allanamiento, porque digamos que es casual, ¿no? Él lo explicó cuando vino al Congreso. Él se encontró con algo que era la punta de un iceberg que se terminó de mostrar, por lo menos en una gran magnitud, cuando allanaron y encontraron toda esta documentación que va hacia Patricia Bullrich sin lugar a dudas, pero que va también... ¿Esto llegó a decirlo en el Congreso, Ramos Padilla? No, este caso es todavía en aquel momento... Él recién había abierto una pequeña parte de los materiales que tenía y en segundo lugar, porque hay los diarios hoy están mintiendo, él no dio opiniones personales respecto de lo que estaba ocurriendo con la causa, sino que leyó que la Comisión Provincial de la Memoria trabajó respecto de los elementos que él dio. Él nunca dio una opinión personal, incluso cuando se le preguntó por Stornelli, él dijo, para mí es un fiscal, merece todo el respeto, mientras que no se demuestre lo contrario. Pero sí leyó lo que la Comisión Provincial de la Memoria, a partir de analizar los elementos que él brindó, estaba planteando. Ayer estuvimos justamente con Adolfo Pérez Esquivel en un acto en el Congreso por el tema de Malvinas y él nos volvió a referir el trabajo enorme que tuvo la Comisión Provincial de la Memoria. Estos elementos últimos que aparecen respecto de lo de Fariña, en aquel momento no habían sido abiertos, como sí muchos estaba otros. Lilita Carrió en esa primera Por supuesto investigación. que sí, y estaba el audio, ¿no?, que le dirigía D'Alessio, incluso con el respeto que lo dijo Ramos Padilla. No sabemos si del otro lado lo escuchaban o no, o si lo quiso presentar. Pero me parece que muchos plantean que el tema central, sin lugar a dudas, es la economía, porque el país y los argentinos y las argentinas, los problemas principales los plantean para poder llegar a fin de mes, para no perder el trabajo, para defender su pequeña empresa, para defender la industria nacional. Pero si uno mirara también lo institucional, se da cuenta que estamos en una situación institucional endeble. Un gobierno que empezó burlándose de las instituciones, intentando enviar 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, que recordemos que fue DNU, que se empezó burlando de las instituciones en aquel momento, que por suerte no pudo pasar porque sus propios partidarios le dijeron que eso era totalmente inconstitucional, sigue jugando al límite de la institucionalidad democrática. Y me parece que en el caso de intervención del Ejecutivo en la justicia es de suma gravedad. Desde que fue al Congreso hasta hoy pasaron muchas cosas. Una de ellas, la que recién mencionábamos, de esta investigación que está siguiendo de la vinculación entre Patricia Bullrich y Fariña. Pero también empezaron a aparecer personas que pueden encuadrarse como arrepentidos, muchos testimonios en un gran trabajo que está realizando Alejo Ramos Padilla. ¿Hasta dónde piensa que esto puede llegar? Porque se siguen acumulando y se sigue contando un montón de situaciones día tras día en relación a Stornelli, D'Alessio y compañía. Bueno, una aproximación la vamos a tener esta semana, el día jueves. El número 1 y la número 2 del AFI tienen que ir a la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia en el Congreso de la Nación, así que ahí va a haber, es una comisión reservada, el debate no es abierto, pero ahí va a haber muchas preguntas y van a tener que dar respuesta. Recordemos que Rivas, quien, ya que estamos hablando, Laura Alonso rápidamente dijo que no tenía nada que ver cuando estaba demostrado en Brasil el caso de vinculación con las coimas y Odebrecht, ¿no? Cuando pasó eso, rápidamente salió a defenderlo. Rivas fue definido por Macri como un amigo personal. Pensar que esté haciendo algo de inteligencia AFI y no lo sepa el presidente parece muy difícil. Yo creo que sí, este elemento, me acordaba recién, porque también se supo que Stornelli estaba investigando al ex marido de su mujer. De su mujer, sí.
¿no? Y nadie puede Jorge Castañón. dejarse, por lo menos nadie puede olvidarse de cuando Macri utilizó los servicios de inteligencia también que él mismo había instalado en la ciudad de Buenos Aires para investigar a su excuñado. Bueno, parece que es una modalidad que se repite. Ahora, ¿qué pasa con otros funcionarios, Filmus? Porque también a partir de las declaraciones de Rolando Barreiro, Rolo, este agente de inteligencia que durante 3 días estuvo declarando ante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, surge también un posible señalamiento respecto del ministro de Justicia, de Germán Garabano. Dice, de acuerdo a lo que fue surgiendo de esa declaración, hay que tomarlo, por cierto, con pinzas, porque todavía no tenemos los textuales de esta declaración, pero lo que fueron recogiendo algunos de nuestros colegas que siguen a diario este expediente, señalan que en su declaración Barreiro dijo que Germán Garabano había participado de una reunión incluso con Leonardo Fariña para direccionar sus imputaciones respecto del gobierno anterior y para hacerle una suerte de garantía de protección, un cerco judicial para que ningún juez pudiera molestarlo. Bueno, como usted lo señalaba recién, primero esto es una declaración, segundo no la vimos, en tercer lugar hay que confiar en el juez va a avanzar en esa dirección. En caso de ser efectivamente corroborarse que eso tuvo que ver con la realidad, el hecho es gravísimo. Digo, me pregunto esto también porque si de parte de los legisladores de la oposición surge la idea de convocar a Gustavo Arribas, a Silvia Magdalani, números 1 y 2 de la AFI, por las declaraciones originales de Marcelo D'Alessio, me pregunto si quizás pueda haber una iniciativa similar por esta nueva revelación que señala Garabano. Sí, hay que decir que el pedido para que Garabano venga al Congreso ya está hecho fundamentalmente a partir del pedido de Garabano de destitución del juez Ramos Padilla, así que ya están convocados. Casi todos los ministros del gobierno están convocados y no van al Congreso, pero la oposición constantemente... ¿Pero no tienen una obligación moral de Sí, la tienen, pero bueno, no todos la cumplen. Hay que decirlo, el jueves próximo también va a ser un día importante, porque la oposición logró, en esto que hablábamos recién con el Frente Renovador y con otros sectores, conseguir la mayoría para convocar a sesión especial. Estamos en el mes de abril, todavía no tuvimos una sola sesión en el Congreso, es una vergüenza. Pasó el año 2017 y 2018, en el 2018 hubo una sola sesión especial que fue la que discutió el aborto. Así que solamente convoca el Congreso. ¿Se acuerdan cuando decían que el Congreso era una escribanía? Bueno, ahora uno... ¿Qué podría decir de un Congreso que directamente no funciona porque el gobierno tiene miedo de que se convoque a sesiones donde la mayoría la tenga la oposición y vote leyes que después el gobierno tenga que vetar? ¿Y por qué este jueves, pero quiero decir, este jueves, mientras que va a estar la movilización de la CGT, que va a ser muy importante, el Congreso se autoconvocó. Hemos logrado firmas de prácticamente todas las fuerzas de la oposición, es decir, vamos a tener quórum, ¿no? El gobierno, mientras que yo estoy hablando con ustedes a esta hora, está llamando uno Suena por fuerte, uno. el Congreso se autoconvocó. Sí, porque no hubo una convocatoria oficial, sino hubo un pedido de la oposición y una sesión especial para discutir qué temas. Bueno, por ejemplo, el tema que la Corte Suprema acaba de resolver de que los jubilados no paguen ganancia, el tema de retrotraer las tarifas porque realmente son impagables. Nosotros hemos presentado 2 proyectos educativos muy importantes, uno el boleto educativo gratuito para todo el país y un segundo que tiene que ver con las becas Progresar y becas para los estudiantes para que puedan seguir estudiando. Hay no menos de 30 proyectos de la oposición que se van a discutir el jueves. Y tenemos la posibilidad concreta de tener quórum y tener la mayoría. Y hay que ver qué es lo que dice el gobierno frente a temas que son tan evidentes que nuestra población está pidiendo. Entonces, me parece que estamos en un momento importante, en un momento donde la oposición empieza a unirse. Ya había ocurrido cuando habíamos votado el no a las tarifas, que el gobierno vetó. Había ocurrido cuando votamos el congelamiento de los despidos, que el gobierno también vetó. El año pasado habíamos logrado quórum varias veces y después, como hace falta para muchos temas los 2 tercios, no logramos avanzar con las leyes. Me parece que este jueves va a ser un día importantísimo, porque también quiero ver la cara de aquellos integrantes de la coalición gobernante, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, que también le pidieron al gobierno parar con las tarifas, le pidieron bajar las tarifas, también le piden al gobierno un boleto educativo, también, digamos, hay una crisis en el sector, en el bloque oficial, que yo no sé si alguno de ellos no votarán, en este caso con la oposición, frente a temas que al otro día tienen que ir a sus provincias a poner la cara
a decir por qué no acompañaron una demanda tan grande en una etapa que es totalmente electoral. Lo que parece que no se va a tratar es la reforma laboral. ¿O Filmus, usted cree que de todas maneras el gobierno va a intentar que eso El gobierno sea está tratado? intentando y tratando de convencer, sabe que hay una resistencia enorme, pero el gobierno está avanzando, tratando de avanzar con aquellas leyes que, si uno leyó esta semana, la semana anterior, el informe de la OCDE, ¿no?, que le recomienda al gobierno aumentar el ajuste. No, le recomienda al gobierno esto, la reforma laboral, le recomienda al gobierno privatizar las jubilaciones. La verdad es que avanza sobre un conjunto de temas que sabemos que si es reelecto o Macri, con la legitimidad que va a querer tener por el voto popular, va a avanzar en destruir lo poco que dejó de la presencia del Estado en la economía y en el desarrollo nacional. Filmus, en 2 oportunidades el Congreso le dijo al gobierno, si mal no recuerdo, que no al ajuste tarifario en el volumen en el que lo viene planteando el Poder Ejecutivo. En las 2 ocasiones que había generado una cierta expectativa, pensemos la cantidad de cientos de miles de usuarios a quienes se les hace impagable la factura de servicios públicos. En las 2 ocasiones el gobierno vetó esa indicación del Congreso. ¿Qué les hace pensar que esta tercera va a ser la vencida, o si en todo caso creen desde la oposición tener alguna herramienta que pueda torcer esta voluntad del gobierno de sostener su política tarifaria? Bueno, nosotros estamos acompañando un proyecto que presentó Agustín Rossi justamente en esa dirección, que nos parece importantísimo que se pueda llevar adelante. No tenemos expectativas en que Macri cambie su mirada. Podemos tener expectativas, como decía recién, que un sector del oficialismo o directamente no se presente porque le dé vergüenza votar en contra de los intereses de nuestra gente, entonces que tengamos la mayoría necesaria. Recordemos que para estos temas hace falta los 2 tercios, cuando no tuvo un despacho previo de comisión, como va a pasar este jueves. Entonces, que la ausencia de algunos integrantes, ya sabemos, del oficialismo, que nos vienen diciendo que no están dispuestos a acompañar estas medidas del gobierno, y al otro día a pedir el voto de aquellos que están hipotecando a través de las tarifas de los servicios públicos, y que nosotros logremos una unidad grande de la oposición. Me parece que en este hecho nosotros no podemos decir qué es lo que va a hacer después Macri en caso de que tengamos el voto de diputados y después tiene que ir al Senado. En el Senado quizás hay mejores condiciones como para poder tener sobre estos temas los votos necesarios para ganar. Pero después no nos cabe duda de que Macri es socio de las empresas que se están recontra enriqueciendo con las tarifas. Y aparte que esta quita de subsidios tiene que ver con el pago de la deuda externa, porque lo que estamos pagando de más no está quedando en el país. Es parte del único elemento del presupuesto 2019 que aumentó, que es la deuda externa. Así Filmus, que Macri no va a acompañar eso seguro. Lo escucho destacar que algunos dirigentes de la oposición le quieren sacar el cuerpo a esta idea de las tarifas del gobierno nacional, y pienso en Monzó, que está atravesando sus últimos meses en la Cámara de Diputados. Ya le dijo al presidente que no quiere acompañar, no quiere continuar en este proyecto político. ¿Ustedes creen que dentro de Cambiemos hay determinados dirigentes que puedan incorporarse a la alternativa opositora? No sé si se pueden incorporar. Lo que estoy seguro es que hay determinados dirigentes de Cambiemos, y lo han dicho puntualmente, no están dispuestos a seguir acompañando, en la famosa frase, te acompaño hasta la puerta del cementerio, no me pidas que entre. Y en este punto hay simplemente que seguir a muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical que tienen un origen popular. Pero veamos qué gobernador de la Unión Cívica Radical aceptó acompañar en la fecha electoral a Macri. Digo, no hay. Morales, que uno podría decir es el gobernador más cercano a Macri, que más fotos se ha sacado con el gobierno, no se animó a acompañar la elección de Jujuy con la elección nacional. Lo hemos escuchado a Storani estos días, hemos escuchado muchos dirigentes radicales decir fundamentalmente qué diferencias hoy tienen con el gobierno y qué le están exigiendo al gobierno. Alguno puede plantear, es parte de una negociación para llegar en mejores condiciones y tener más cargos, o tener el cargo de vicepresidente, pero no, hay muchos de ellos realmente van a sus pueblos, van a sus provincias, y lo que le plantea a la gente es el drama que vivimos todos los días, ¿no? ¿Cuántas pymes están cerrando por día? ¿Cuántos kioscos están cerrando por día? Salimos de acá y en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Córdoba, transitémosla, que está muy cerquita de acá, ¿cuántos locales vemos cerrados? Bueno, ¿cuántas empresas hoy están despidiendo o están suspendiendo? Industrias que nunca habían tenido un problema grave, como la industria automotriz, está teniendo problemas serios. Estamos en la semana en donde, una semana después que nos enteramos los índices de pobreza,
una semana después que nos enteramos los índices de desocupación, bueno, 1.800.000 más pobres, nos enteramos de los 200.000 trabajadores industriales que han quedado sin trabajo. Realmente la situación es gravísima. Uno no encuentra, no, a diferencia de otro momento, uno no encuentra en la calle cuando va caminando gente que respalde a este gobierno. Y a días de que lo hace conocer... vergonzantemente, porque la verdad es que no hay ninguna medida capaz. Hoy estaba escuchando a algunos dirigentes, la única medida que se le ocurre al gobierno en el marco de este contexto es aumentar la tasa de interés. Si uno lee los diarios hoy, tiene una sola medida que es controlar el dólar. Es decir, si controlamos el dólar, todo sigue bien. Primero, ni siquiera controlan el dólar porque acaba de aumentar y esto va a tener una repercusión sobre la inflación y sobre la imagen, sin lugar a duda, del gobierno. Pero al mismo tiempo están hipotecando para siempre el crecimiento del país. Y a días, Filmus, de conocerse los índices de la inflación del mes de marzo, ya seguramente rondeando un 12%. Vamos a seguir charlando con Daniel Filmus, es momento de hacer una pausa muy cortita.